Hola, buenos días a todos. Pedro, Salua, Camilo, ¿cómo les ha ido? Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico. Buenos días. Este panel, pues, es un grupo de emprendedores que le apuestan a la ciudad, que creen en el potencial del talento, las herramientas, el mercado de la capital. Pues hoy día del Mundial del Emprendimiento y para comenzar, pues, Secretaria, le tenía una pregunta y brevemente para que podamos escucharlos también a nuestros emprendedores. ¿Cuáles son los puntos más importantes sobre emprendimiento que quedaron en el Plan Distrital de Desarrollo y cuáles son esas metas que tenemos en este gobierno? Carolina, bienvenida. Hola, hola, Leo. Hola, mi querida Salva. ¿Cómo hace bebé? ¿Ya? Bien, Mario, ya estamos a Sí, un mes. Sí, bebé COVID. Quería saludar total. a Camilo también y a Pedro. Un saludo muy especial a la audiencia. Muy feliz de Hola, estar acá en el Día Mundial del Emprendimiento. Qué mejor día para hablar de cómo Bogotá es más fuerte en todos sus aspectos y más ahora después de estas 15 meses de vivencias extremas como para la pandemia. Pues mira, el plan de desarrollo de un nuevo contrato social ambiental y productivo, yo siempre le meto el productivo para el siglo XXI, se gestó en torno al emprendimiento y la innovación. Fue una creación colectiva donde cada uno de los emprendedores de esta ciudad participaron en varias sesiones, los gremios, las empresas, todos se unieron para darnos insumos y todos fueron reflejados. En el caso de Secretaría de Desarrollo Económico, con un respaldo histórico, 5 veces más el presupuesto de lo que esta entidad ha tenido en la historia, pero sobre todo enfocado hacia temas de emprendimiento e innovación, que van desde la formación, la capacitación, el acompañamiento, que es vital, va con financiación que tiene las diferentes formas, desde capital semilla, capital de crecimiento, crédito, acceso a financiación conjunta, como puede ser con el Fondo de Sena, temas de créditos garantizados, temas de donaciones con donaciones y bonos. Todas las formas de financiación que se puedan imaginar están contempladas a través del FITIC, a través de mecanismos de fondos de inversión de capital privada, en fin, muchos. Bancoldex, sin lugar a dudas, es uno de ellos también. Tenemos además el espacio de apertura de nuevos mercados que tiene que ver con la generación de oportunidades. Esos espacios van desde lo físico hasta lo virtual. Entonces, ruedas de negocios, que los hacemos muy bien con Investing, por favor, por supuesto, temas que hacemos con Corferias para abrirles espacios y segmentos a diferentes tejidos productivos. Estamos presentes en localidades para seguir potenciando los segmentos de negocios, por ejemplo, en el Restrepo. Esos son lo que llamamos la generación de oportunidades o contactos de valor. Este, sin lugar a dudas, es un espacio donde ese tipo de encuentros se generan con este tipo de empresarios que tenemos aquí, de Arma tu Vaca, Simplifica y Pigua. Y por último, que no es menor, es todo este espacio de visibilidad que le queremos dar a los emprendedores, desde enseñarles a que ellos mismos se hagan visibles y sean visibles, a que ellos mismos sepan hacer su pitch, que les demos luz a través de este tipo de escenarios, pero que también los acompañemos a que puedan conocer con las redes de desarrollo económico y con las plataformas que estamos creando y generando. Entonces, todo eso es para mí una semilla que se incuba y se gesta, que va a tener vida en el Distrito de Innovación. Vamos a por fin crear ese distrito que lleva años, diferentes administraciones tratando de consolidar. Esta administración ya el año pasado pudo avanzar en el ADN, que es el área de desarrollo naranja, ya quedó en el plan de desarrollo, quedó con ADN, ya hicimos el plan parcial y va para el POT para que tengamos un distrito de innovación que, como su nombre le indica, es un área geográfica en el corazón donde están en este momento Corferias. Ahí nos vamos en sociedad con la Cámara de Comercio de Bogotá para desarrollar un espacio físico donde va a tener lugar y cabida laboratorios de prototipado, escenarios de pitch, coworking, co-living. Vamos a tener todo lo que necesita una ciudad como Bogotá para realmente detonar ese ADN emprendedor y ser esa capital de rendimiento que ya somos, pero que necesita consolidarse con una narrativa ciudad como la que estamos lanzando el día de hoy, de una Bogotá más fuerte. Excelente, secretaria. Entonces, te dejo para que sigas con las preguntas con los panelistas y que tengan una buena mañana. Bueno, perfecto. Me piden que ponga mi cámara horizontal, pero siento que queda peor. Ustedes dirán. Yo por ahora voy a seguir con mi querida Salva.
quiero darle toda la primicia a ella, que además se va a estrenar como madre pronto. Salva la conozco hace años, así que la quiero presentar como mujer, como emprendedora. Ella montó su negocio que se llama Simplifica, de la mano de unos grandes. Ahora nos hablas de cómo llegaste allá también. Eso es muy importante, hablar de networking, de la red de apoyo que se le puede dar a los emprendedores para crecer. Y Simplifica ha visto no solamente transformado un sector productivo indispensable para las mujeres, que es el sector servicios, sobre todo de empleadas domésticas. No sé si es el nombre políticamente correcto, Salva, tú me corregirás, pero dándole mucha más calidad de vida y sobre todo continuidad y formalización al trabajo del servicio doméstico del hogar. Salva, cuéntanos de ti y cuéntame rápidamente sobre Simplifica y sobre todo el respaldo de ese network que hay detrás de Simplifica cuando arrancó, que yo creo que eso es importante para nuestra audiencia. Ya le doy la palabra a Pedro y a Camilo. Gracias, Caro. Un saludo a Pedro, a Camilo, en verdad. Bueno, hoy día del emprendimiento, Día Mundial del Emprendimiento, súper pertinente este espacio. Me encanta poder acompañarlos. Y bueno, Simplifica nace, como bien dice Caro, entre 2015 y 2016, cuando nosotros vimos que estaban demandando a los empleadores del hogar por no contratar a sus empleadas domésticas con todo lo de ley. Y eso pues realmente fue como una oportunidad donde dijimos, bueno, si no todo el mundo es mala persona, ¿por qué no están contratando a las trabajadoras con todo lo de ley? Entonces, cuando tenemos un sistema que es complejo, que no tenemos mucho conocimiento y afectando la calidad de vida, no siempre con intención de esta población. En ese momento, pues Bogotá fue supremamente importante porque nosotros tuvimos un primer sponsor que es InQLab, que es una incubadora de negocios digitales bogotana, pues que tiene un impacto nacional y mundial, pero en ese momento estaban buscando sus primeros proyectos y nosotros fuimos de los primeros proyectos de InQLab en Colombia y realmente con un modelo diferente porque ellos son parte del equipo emprendedor. Con nosotros pudimos sacar adelante esa primera plataforma para probar nuestro modelo de negocio y ver si realmente las personas estaban interesadas en contratar formal en Colombia. Y bueno, la sorpresa es que sí. Ya nosotros hoy día hemos gestionado más de 13,000 trabajadoras del hogar, que es un número pues que nos llena de orgullo. Ya estamos planeando nuestra expansión a México y realmente hemos podido lograr entrar a diferentes mercados nacionales, pero Bogotá sigue siendo ese mercado que participa el 80% de nuestras ventas, porque hay una mayor conciencia en la ciudad de Bogotá de contratar formal, de dar beneficios a esta población de trabajadoras del hogar que es tan importante y tan femenina. Entonces, realmente acá hemos encontrado socios estratégicos que nos han dejado crecer, pero también los clientes que nos han permitido validar la idea, generar ingresos y poder generar esas alianzas estratégicas. Y bueno, nosotros estuvimos en Ventures y ahí fue donde conocí a Caro, que fue una de las aceleradoras la que primero participamos en alianza con Google Launchpad. Eso pasó acá en la ciudad y eso pues nos permitió ver que ese camino de acelerarnos era interesante y de ahí hemos saltado a otros programas, pero realmente nuestra ADN original pues todo se dio en la ciudad de Bogotá. Entonces somos súper agradecidos por esas conexiones y realmente yo creo que hay unas ventajas muy importantes de estar acá. Hoy día, digamos, en la virtualidad, pues ya no es tan evidente, pero realmente muchas de las cosas importantes se nos han dado en la ciudad y realmente Simplifica es un emprendimiento pues de impacto social, disruptivo, donde lo que nosotros queremos es mejorar calidad de vida, pero generar ingresos. Entonces, nos consideramos un emprendimiento de valor compartido y de impacto social porque perseguimos, digamos, esas tres características. Salva, mil gracias. Ya vuelvo a ti con más preguntas. Quiero darle paso en este momento a Arma tu Vaca, mi querido Pedro Gaviria. A ti no tenía el placer de conocerte, pero conozco el emprendimiento y sobre todo conozco la necesidad que hay detrás de crear siempre un pool, una vaca, para lograr algo. O sea, poner todos un poquito de plata para lograr algo grande. Hemos hecho vaca este año en pandemia, como no se imaginan, con el sector privado. Hicimos vaca en cielo abierto, que además se llama Bogotá cielo abierto, vaca, así le digo, pero con la B de Bogotá, para
para lograr tomarnos nuevamente la ciudad al aire libre y reencontrarnos y dejar de vivir en ese confinamiento en el que estábamos tan espantoso, por lo menos salir un poquitico al sol. Cuéntanos sobre Vaca, Arma tu Vaca. ¿Cómo fue que llegaron a esta plataforma fintech? Ojo al dato. Y sobre todo en estos momentos de tiempos difíciles, ¿cómo crees tú que es importante utilizar herramientas tecnológicas para la inclusión financiera de manera creativa y disruptiva? Bueno, muchas gracias, Caro, por la introducción, y Salwa y Camilo. Un gusto estar aquí con ustedes. Arma tu Vaca nace de una necesidad personal. Hoy en día somos una empresa 100% fintech y nos dedicamos al fintech, pero nace primero con un tema personal, y era que recaudar la plata para el equipo de fútbol en el que jugué muchísimos años era muy difícil. Cobrarle a 30 amigos era difícil, entonces duré años en los que literalmente me quedaban debiendo, y a todas estas decidimos con el equipo, digamos, inicial, crear una plataforma que ayudara al recaudo social, al recaudo de dinero, digamos, generalmente cuando hay cualquier evento social. Y hoy en día estamos, hacemos parte de Colombia Fintech, estamos muy metidos en la parte de Fintech, y lo que digamos, nos diferencia, o donde nos estamos metiendo mucho, es en un concepto que se llama los social payments. Y los social payments son todo lo que implica la forma como movemos dinero, no solo cuando uno mueve plata para ir a pagar un restaurante, sino cuando uno le cobra al amigo, le paga al amigo, etcétera, etcétera. Entonces, a todas estas creamos pues Arma tu Vaca, y Arma tu Vaca, con el tema de pandemia, pues se volvió una solución que no es solo para que los amigos se paguen o se vayan de paseo, sino que se volvió una solución de impacto que ha ayudado al día de hoy a terceros, a partir de una plataforma de crowdfunding social que creamos, que se llama pues Bacanes by Arma tu Vaca, Bacanes ahí sí con B de vaca, y es una iniciativa pues que ha hecho, digamos, una diferencia. Al día de hoy hemos logrado que más de 1.000 millones de pesos sean recaudados y donados a terceros, y pues a partir de ahí nace el concepto de Arma tu Vaca, y hoy en día está un poco más metido al lado social. Vale, no, quería saber más adelante para que me ayudes a concretar bien la pregunta, es ¿cómo este momento de pandemia funcionó a favor o en contra de estas plataformas digitales? Entre esas, pues una plataforma como Arma tu Vaca, fintech. Y para todos, y voy a empezar obviamente con el que no he saludado, mi querido Camilo de Pigua, ¿cómo la adversidad puede ser una oportunidad? Háblame de cómo la adversidad, y aquí nos acaba de contar, por supuesto, Pedro, que desde la necesidad de fondear su equipo de fútbol creó un negocio exitoso. Cómo desde la adversidad encontramos oportunidades, y cómo Pigua, en una adversidad tremenda, porque no había grandes espectáculos, no había eventos masivos, creó un negocio que en este momento es muy exitoso. Cuéntanos de Pigua, de ti y de esa oportunidad de la adversidad. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Un gusto, Salwa, Carolina y Pedro. No tenía el gusto de conocerlos hasta el día de hoy, entonces qué bueno podernos conocer en este espacio. Bueno, pues mi nombre es Camilo Sacanambó y yo soy el director general de Pigua, que básicamente es una plataforma todo en uno para eventos. Nosotros nos dedicamos a construir la tecnología que necesitan las empresas para poder hacer eventos exitosos. Principalmente nos movemos en 3 tipos de eventos, que son eventos académicos, eventos corporativos y eventos de entretenimiento. Nosotros antes de marzo del año pasado estábamos enfocados 100% en eventos presenciales. Ahí era como el core de nuestro negocio, y pues lamentablemente una de las primeras cosas que nos empezamos a dar cuenta fue que se empezaron a cancelar todos los eventos a nivel mundial. En Colombia primero empezaron restringiendo eventos de 500 personas, luego empezaron a restringir eventos de 50 personas, y pues luego ya los eventos no se podían hacer, y creo que eso nos alarmó bastante a nosotros, sobre todo pensando en que varias industrias alrededor de nosotros iban a estar completamente frenadas, como lo era la industria del entretenimiento, los artistas, como lo eran las empresas que a través de estos eventos hacen negocios. Y pensando en eso, pues lanzamos como una versión inicial de lo que nosotros nos imaginamos como una plataforma todo en uno para eventos virtuales. Tuvimos la fortuna de ese mes, en marzo, tener 29 eventos virtuales que se desarrollaron con nuestra tecnología.
Y entre marzo y diciembre, gracias a ese cambio y pues a entender muy bien las dinámicas de lo que estaba pasando durante la pandemia, logramos atender a más de 5.000 eventos, y creo que el dato más importante de todos es que le ayudamos a nuestros clientes en un modelo que no conocían, que son los eventos virtuales, a transaccionar más de 1.2 millones de dólares en ticketing. Entonces creo que eso para nosotros fue un crecimiento impresionante respecto a lo que habíamos hecho los años anteriores, pero más allá de eso creo que nos llenó de bastante orgullo saber que en primer lugar habíamos construido algo que les estaba permitiendo a muchos hacer por primera vez un evento virtual, y en segundo lugar también a transaccionar y pues poder moverse de alguna manera en algo que parecía pues completamente inamovible el año pasado. Ahora la pregunta del millón, pero voy a empezar de atrás hacia adelante. ¿Por qué Bogotá, mi querido Camilo? Si Pigua creo que nació en otra ciudad, no me digas cuál, no quiero saber, solo quiero saber por qué estás acá. Bueno, pues en este momento estoy en una zona rural, entonces pues no estoy en Bogotá, pero digamos que nosotros nos conectamos mucho con el ecosistema de Bogotá cuando quedamos seleccionados por una aceleradora que se llama Rockstart y que pues invirtió en nosotros. Esta aceleradora tiene su operación en Bogotá, pero pues atiende startups a nivel mundial. Literalmente ahí han quedado seleccionadas startups de España, de Centroamérica y de otros países de Sudamérica. Y creo que ese fue un impulso gigante para nosotros, en primer lugar porque estábamos como muy aislados en nuestra ciudad, en el ecosistema solamente de nuestra ciudad, y una vez entramos a Rockstar, empezamos a conectarnos primero que todo con todas las entidades de la ciudad, y en segundo lugar pues con gente súper talentosa como Salva, como Pedro, en donde pues uno digamos que va aprendiendo mucho de esas personas y va teniendo como una dinámica mucho más interesante que pues en otras ciudades un poco más pequeñas. Entonces ahí fue que empezamos a conectarnos con Bogotá. Pedro, ¿por qué Bogotá? Y en este momento respóndeme la pregunta que te hice. ¿La pandemia te trajo una oportunidad de crecimiento? Bueno, entonces el tema en Bogotá, pues en mi caso, pues yo soy bogotano y demás, pero una cosa interesante de nuestro modelo, que si bien se llama Armatubaca, nuestro modelo nació en Francia. Nuestro modelo, a todas estas que les contaba lo del fútbol, yo tuve la oportunidad de vivir en Europa y conocí allá a unos fundadores de un proyecto que se llama Le Pot Común, el bote común, hagan de cuenta. Y fue un caso de éxito y eso me sirvió mucho para traerlo acá. Entonces, la primera respuesta en mi caso, no solo porque soy de Bogotá, sino porque acá estaban las instituciones financieras con las que se necesitaban hacer las alianzas. Entonces, acá empezamos con ese tema. Y para responder a lo que me dijiste, la pandemia, pues claramente aceleró los pagos digitales a una velocidad pues tremenda. Sin embargo, no necesariamente por eso ha sido solamente una ventaja, porque los que estamos aquí en el mundo de pagos y demás digitales tenemos un tema también regulatorio que ha hecho, digamos, que sea cada vez más, digamos, es más asequible para todo el ecosistema, pero un poco más complejo en términos de costos y demás. Entonces, lo que ha hecho la pandemia definitivamente sí es acelerar tanto que hasta la parte de legislación hoy en día está haciendo que todos podamos entrar a este universo fintech. De hecho, Salva un gran pie lo tiene en el mundo fintech, porque básicamente todos necesitamos recaudar y dispersar dinero. Y por eso es que diría que se disparó un poco con la pandemia. Muchos hemos tenido mejores resultados, pero también hay un tema que la gente normalmente no tiene tan presente, y es que hay un tema de fraude y un tema de complicado en el mundo online, y a nosotros nos ha tocado trabajarle muchísimo a nuestra tecnología porque hay mucho tema de fraude. Entonces, así como crece el segmento en general, también crecen unos temas como colaterales, pero en general sí ha sido un buen impacto y ha sido muy positivo, y sobre todo para el usuario y el uso que le está dando la tecnología hoy en día. Bueno, Pedro, Salva, me tocó entrarme porque el sol fue pucha y el tema está candente. ¿Tú sí crees que aquí están, y creo saber la respuesta, pero crees que aquí están los capitales de inversión y sobre todo los fondos de capital privado, los fondos de impacto, las family offices y la oportunidad de fondearse y de crecer en tamaño de mercado? ¿Está en Bogotá? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, yo sí creo en nuestra experiencia, digamos, nosotros en el capital que hemos levantado, que alrededor de nuestra historia han sido aproximadamente $2 millones. La mayoría ha sido en Bogotá.
tanto de family offices como de ángeles inversionistas. Realmente, pues yo soy de San Andrés, pero nuestros inversionistas, la mayoría, por ejemplo, ángeles inversionistas, todos los que están en Simplifica son de la ciudad de Bogotá, menos uno que es de Cali. Del resto, sí, todos son del ecosistema local. Y pues nuestro inversionista principal, que es InQLab también. Aunque digamos que viendo la inversión con la pandemia, hoy día también siento que hay una gran oportunidad de llegar a inversionistas de cualquier parte del mundo, y eso pues se ha abierto un poco la puerta desde siempre para las soluciones que son con algún potencial de ser globales o al menos regionales en Latinoamérica. Sin embargo, para nosotros ha sido más tangible ahora que estamos cerrando nuestra preserie A con la pandemia, que hemos podido evidenciar y llegar como a inversionistas también latinos, de otros países de Europa. Entonces creo que hay en un momento donde ya puedes llegar a estos inversionistas de afuera, pero cuando estás arrancando, realmente el ángel inversionista y el ecosistema de la ciudad de Bogotá sí nos dio un impulso que ha sido pues fundamental para llegar a donde estamos. Salva, me parece clave lo que tú dices, que uno tiene que hacer local para con mentalidad global. Uno siempre tiene que encontrar ese terreno fértil, esa tierra fértil que te permite crecer y escalar. Sin duda, Bogotá representa eso en muchos aspectos para muchos de ustedes, no siendo de acá, y en algunos casos, como el caso de Pigua, el emprendimiento no es de acá, pero acá encontró ese terreno fértil para crecer. Pero también hablemos de los constraints, hablemos de las limitantes. Nosotros como emprendedores siempre hemos hablado de que los errores y las fallas son parte del éxito. Y hay muchas cosas por mejorar. Tú brevemente, Camilo, mencionaste la necesidad de que la reglamentación y la regulación vaya al ritmo o a la velocidad de los cambios. Claro, los cambios tecnológicos van a velocidades exponenciales y a veces digo yo, y esto no me citen como secretaria de Desarrollo Económico, pero a veces precisamente esos gaps son los que permiten la creatividad y de entrar a crear negocios. Luego llega la legislación y hace como el catch-up, ¿no? Y entonces se cierran esas oportunidades. Pero a lo que voy con esto es, Alba, si tú tuvieras que decir una sola cosa que debemos fortalecer en Bogotá para que sigamos siendo ese terreno fértil para el emprendimiento y la innovación, ¿cuál sería? Y me devuelvo también en orden, así que vayan pensando la respuesta, Camilo y Pedro. Bueno, yo creo que lo más difícil en Bogotá y en Colombia es encontrar ese primer inversionista en etapa muy temprana, cuando apenas estás arrancando. Y creo que pues eso lo tenemos que fortalecer como ecosistema, porque siempre piden como ya un nivel de ventas que a veces no se tiene o se necesita cierto capital para llegar ahí. Entonces creo que nos faltan inversionistas un poco más arriesgados en etapa muy, muy temprana. Camilo, el turno es tuyo. Bueno, yo me uno a lo que dice Salo. Yo creo que ese es el reto principal, sobre todo en las empresas que son como las de nosotros, que son empresas de tecnología. Yo también he vivido ese reto de conversar con inversionistas y digamos que las dinámicas son un poquito diferentes a como ocurren en otros ecosistemas un poquito más desarrollados. Entonces creo que ese es el reto número uno, sobre todo para que haya más proyectos estos, porque algunos tenemos la fortuna de encontrar como esos primeros clientes con los que podemos pagar la operación, o luego llegar a una aceleradora que también cubra parte de esa gasolina inicial que uno necesita, pero no necesariamente todas las personas tienen esa oportunidad, y si hubiera más capital, pues habría más proyectos como estos que puedan estar cambiando muchos de los retos que tenemos como país. Pedro, gracias. Yo, pues, de mi lado, yo tengo sí un regaño comunal a todo el ecosistema de Inversión Ángel, porque en nuestro lado, igual que Salva, igual que Camilo, a nosotros nos pasó en el 2014 o 2013, empezamos a buscar plata, y si no es porque nosotros llegamos con un caso de éxito francés que ya había sido vendido a un banco, ya había hecho su exit, ya era, mejor dicho, más o menos no había por dónde fallar con ese proyecto en ese momento, y nos costó igualmente mucho trabajo hemos conseguido 2 rondas de inversión. Sin embargo, complemento lo que dice Salva, y es que, y lo que dice Camilo también del ecosistema, es que yo creo que no es tanto que falten inversionistas que se arriesguen más, sino que falta formar más al inversionista en este tipo de inversión, porque estas inversiones son capital de riesgo,
Y uno cuando se sienta con una persona como nosotros, como Camilo, como Salva, que al final estamos haciendo disrupción, la disrupción es difícil calcularle una TIR. Y cuando uno se sienta y un inversionista le pide una TIR, uno se da cuenta inmediatamente que es un inversionista de sector real, lo cual no tiene nada de malo, pero es muy importante que esa persona que tiene los recursos por X, Y, Z que hizo en el sector real, entienda que esto es otro cuento y también se tiene que formar él. El inversionista aquí en Colombia, la impresión que me ha dado, me he reunido con más de 300 inversionistas, ángeles, fondos, etcétera, y es que es como si fuera unilateral la relación y resulta que esto es de los dos lados. El inversionista también tiene que aprender a tratar este tipo de empresas porque estas empresas siempre estamos de afán, siempre tenemos una serie de cosas que nos hacen pues lo que somos empresas y startups y disrupción. Entonces me uno a eso, pero creo que lo que falta es más formación en capital de riesgo y en angel investing, porque estoy seguro que hay mucha gente por ahí que le gustaría ser parte de proyectos como los nuestros y tal vez no entiende que no es tan difícil encontrarlo, el tema es que no sabe dónde, en fin, pero en general creo que es también por ese tema del ecosistema. Bueno, yo voy a retomar un poquito lo que dijeron los tres, y es un tema no de falta de capital realmente, sino de apetito para el capital. Yo creo que tiene que ver mucho con mentalidad y cultura, pero tiene que ver sobre todo con la formación que hemos recibido y la historia de nuestro país. Hemos sido adversos al riesgo. Y estos son riesgos que son difíciles de entender, de medir, como tú bien lo dijiste, Pedro, de cuantificar y, por supuesto, de tomar, ¿no? Nosotros pues en Colombia con esta historia que traemos, pues no es una excusa, pero realmente nos ha hecho muy adversos al riesgo cuando tú compras, por ejemplo, con un mercado como el mexicano, que a pesar de todos los problemas que ha tenido, pues tiene Estados Unidos al lado y de alguna manera dice, pues vamos a crecer, ¿sí? Y crecemos y no le tienen miedo a sacar al agua. El chileno pasa algo parecido. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado correr y asumir esos riesgos. Eso, sin lugar a dudas, para mí tiene que ver más con un ejercicio de formación, capacitación o desaprendizaje de todos nosotros, que todos nosotros podemos ser capitalistas en este tipo de emprendimientos. Tiene que ver más con eso, con informar a la gente, que con el dinero disponible, porque dinero hay, liquidez hay, y más ahora en pandemia, según vemos las cifras. Ahora bien, hay unas fórmulas que se han inventado en el mundo, como el Kickstarter, donde lo que hace es precisamente compartir riesgos en las plataformas de crowdfunding, donde de alguna manera tú pues empiezas como a meterte al agua de a poquitos, pero empiezas a probar un poco con tu capacidad de inversionista, así sea con 100 pesos, literal. Y ahorita, por ejemplo, Impulsa está sacando algo con la Bolsa de Valores de Bogotá y están sacando plataformas de cofinanciación donde uno comparte riesgo. Ustedes en Arma tu Vaca, que además tiene esa filosofía, ¿han explorado ese tipo de iniciativas para fondear empresas o conoces de iniciativas parecidas para fondear empresas en Bogotá o en la región? Que nos puedas contar, Pedro, y ya me devuelvo con Camilo. Sí, ya. Nosotros en Arma tu Vaca tenemos crowdfunding social, es decir, muchas causas se fondean de forma social por nuestra plataforma. Y lo que me dices de capital a pymes y a pequeñas empresas, sí hay, hoy en día cada vez están creciendo más. De hecho, hay un caso muy interesante, Carolina, de una persona que conocí gracias a ti, que es John Medved, de Our Crowd, que es tal vez el tipo más top que hay en el emprendimiento. Y él es un caso de esos que logró... En el mundo, ¿cierto? Yo en el mundo, mismo, pero es el más duro, diría. Ese man es... Pero él se inventó una empresa y a todos se la recomiendo, se llama ourcrowd.com. Invierten en todas las empresas más top del mundo y invierten personas como nosotros. Entonces lo que hicieron fue democratizar la inversión ángel y que no dependa de estar en Silicon Valley, sino que cualquier persona con los recursos necesarios puede invertir en proyectos top a nivel mundial. Entonces, para allá va el tema y en Colombia hay ya ese tipo de financiamiento y hay una legislación que está avanzando también con ese tema. Me vuelvo a Pedro y cerramos con Salva y una pregunta final para todos. Pedro, uno no es profeta en su tierra, perdón, Camilo. Pedro dice que uno no es profeta en su tierra, que él tuvo que llegar con un sello de calidad de otro lado para que le pararan bolas. Algo así fue, ¿no? Que uno no es profeta en su tierra. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que a nosotros nos pasó en algún momento. Yo creo que hoy en día es más fácil porque pues ya la pandemia aceleró la interconexión de personas independientemente de donde estén ubicadas, entonces creo que ya es un poquito más fácil. Pero a nosotros sí nos pasó que encontramos en Bogotá la posibilidad de acelerar como el crecimiento y el nivel de conexiones que queríamos tener nosotros con las personas y pues para eso fue fundamental la ciudad. Y yo creo que Bogotá tiene cosas
que no tiene otra ciudad en Colombia por lo menos, y es ese intercambio cultural y la posibilidad de conectarte con un ecosistema gigante muy rápidamente. Salva. Bueno, Dale. dale. Yo creo que para un inversionista que es más averso al riesgo, sí es una tranquilidad ver que haya un modelo como el que uno está lanzando, que ya se haya probado y validado en alguna otra parte del mundo. Entonces, yo más allá de pensar que uno no es profeta en su tierra, veo el perfil del inversionista local y siento que eso es un plus cuando estás creando un modelo de negocio que a lo mejor ya tuvo una empresa en otro ecosistema con una evaluación importante y con un crecimiento importante, y eso puede dar tranquilidad al principio en el momento que uno está levantando inversión en etapas muy tempranas. Entonces yo creo que es como una mezcla entre perfil del inversionista local y la forma que uno lo venda ayuda también. Perfecto, entonces yo quiero cerrar este panel con una palabra de cada uno de ustedes. Aparte de agradecerles desde ya la participación y sobre todo de quererle a Bogotá, emprender en Bogotá y sacar adelante aún en pandemia. Recordarles que cuentan con la Secretaría de Desarrollo Económico para Todo, con Invest en Bogotá, como esa gran entidad vinculada con la Cámara de Comercio de Bogotá, con los que somos socios en 1000 proyectos, y por supuesto cuentan con todo el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, como ustedes bien saben, para sacar adelante sus sueños. Quiero cerrar con una sola palabra de cada uno de ustedes que me digan por qué Bogotá es más fuerte. Empiezo con Salva. Porque es más digital. Perfecto. Camilo. Creo que por la multiculturalidad. Pero Bogotá es más fuerte. Y yo creo que hay, voy a decir dos cosas, pero es disrupción y talento. Y Leonardo, ¿por qué Bogotá es más fuerte? Porque está en el centro de un país que está creciendo. ¿Sabe por qué Bogotá es más fuerte para mí? Por sus niños y niñas, entre esos que vienen camino de Salva. Porque aquí está el talento y está la gente del mañana. Los quiero mucho. Gracias por este panel. Gracias, Carolina, Carlos. Gracias. muchas gracias, Camilo, Pedro, Salva. Historias inspiradoras, Gracias. muchos retos adelante. Muchas gracias. Conectados como siempre.